El segmento se llama cardiovascular, ¿no? Quiere decir que está el componente cardíaco, pero también está el componente vascular. Entonces, ¿cómo se enferman la parte vascular? A través de enfermedades de las arterias y a través de las enfermedades de las venas. ¿Cuál es la función de la arteria y cuál es la función de la vena? La función de la arteria está justamente llevar flujo sanguíneo a nivel distal a las células, ¿no es cierto? ¿Qué lleva? Oxígeno, nutrientes, energía. ¿Y cuál es la función de la vena? Recolectar, recoger, ¿no es cierto? Llevar todo hacia la zona justamente que va a ser luego depurada. Entonces, por lo tanto, recoge los productos de desecho y es la que va a irse de manera ascendente hacia la zona central. Entonces, dicho esto, ¿quién me va a provocar como manifestación clínica y que yo voy a enterarme que está enferma la arteria o la vena, si es que el paciente tiene, por ejemplo, cambio de coloración, frialdad distal, dolor distal, incluso hasta necrosis? ¿Enfermedad de la arteria o la vena? Arteria. De la arteria. Les pregunto, parece sencillo, ¿no? Pero muchas veces pregunto y no me contestan en ese sentido. Entonces, ¿y cuál será la manifestación en el caso de la vena? El edema. Así es. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Las enfermedades de la vena se van a expresar por edema. No siempre, pero al menos cuando está presente, uno de mis diagnósticos diferenciales debe ser que no sea una enfermedad venosa periférica. O también un problema unilateral, que no sea una trombosis venosa. Y si yo tengo cambios en donde hay cambios en relación a que no llega el oxígeno, no llega el flujo sanguíneo, evidentemente son enfermedades de las arterias. ¿Verdad? Ahora, como ambas enfermedades, digamos, se pueden dar en el contexto de factores de riesgo, es decir, factores de riesgo que pueden estar en relación, algunas comunes y otras son individualizadas. Por ejemplo, ¿qué factor común puede estar para los dos? ¿No es cierto? La obesidad, ¿no? La obesidad, el consumo de cigarrillos, también, si bien está más para la parte arterial, pero también se puede dar en el contexto venoso. Entonces, la diabetes mellitus también puede acompañarse en ambos eventos. ¿Y quiénes son un poco más factores de riesgo de la parte arterial? Los pacientes que consumen cigarrillos, los pacientes que tienen hipertensión arterial, los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio, una enfermedad coronaria crónica, pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿no? Pacientes que tienen alguna cardiomiopatía, pacientes que tienen valvulopatía, etc. Pacientes que tienen dislipidemia, que contribuye a la aterogénesis mucho más marcada, ¿no? Por eso que antes, cuando alguien venía o consultaba por una enfermedad coronaria, inmediatamente los doctores estaban haciendo la arteriografía coronaria e inmediatamente le estaban haciendo la arteriografía de los miembros inferiores, porque casi siempre se acompaña, ¿ok? Incluso a veces sin síntomas, pero ya se acompaña a ambos fenómenos. Y ahí van a observar, en el caso de la insuficiencia arterial periférica, van a observar de que hay obstrucciones, estrecheces, producto de la ateromatosis, con lesiones críticas de obstrucción, y por lo tanto, esa arteria está, mírame y no me toques, porque un solo evento y se detiene el flujo sanguíneo, y entonces prácticamente un hilito puede pasar que va a provocar síntomas galopantes que pueden incluso llevar a la necrosis. En el caso del venoso, tenemos otros factores de riesgo, como por ejemplo, además de la obesidad, el uso de consumo de algunos medicamentos. Puede ser consumos como anticonceptivos orales, ¿ya? Algunos cánceres, o la mayoría de los cánceres, también predisponen a enfermedades venosas, ya sea por compresión extrínseca de la vena o ya sea por un evento protrombogénico. Por ejemplo, en el caso de eventos extrínsecos,
un cáncer de útero, un cáncer de ovario, un cáncer de colon, un cáncer de cuello uterino con invasión a nivel de la cavidad pélvica, un cáncer de vejiga, va a provocar compresión extrínseca de la subida de las venas. ¿Quiénes son más colapsables, las venas o las arterias? Las venas. Las venas. Entonces, por eso se entiende que en patologías oncológicas van a tener muchas veces acompañamiento de patologías venosas, ¿sí? Y mientras que la arteria todavía se defiende, tiene su musculito adecuado, entonces por lo tanto tiene un buen tono como para que se deje comprimir con facilidad, mientras que las venas no. Además, otras condiciones de riesgo, en el caso de las venosas, son pacientes que tienen mucha bipedestación, mucho sedentarismo, pacientes que de pronto tienen trabajos en los cuales están mucho tiempo, en la cual rompen los mecanismos de compensación con respecto a los factores, entre los que suben y entre los que bajan los flujos sanguíneos. Y también otro factor muy importante en el caso de los venosos es cuando hay operaciones muy prolongadas, viajes prolongados, que también pueden tener patologías de esta naturaleza. El sobrepeso, el cargar mucho peso también. Se vencen los factores justamente antigravitacionales y que hacen y favorezcan de que haya un flujo, una éstasis. ¿Qué va a pasar con la vena cuando hay éstasis dentro del calibre venoso? Aumenta la presión intravenosa, y al aumentar la presión intravenosa aumenta la presión hidrostática, y al aumentar la presión hidrostática va a haber salida de líquido al intersticio, y si va a haber salida del intersticio el paciente va a comenzar a presentar edema. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, la manifestación de la incompetencia que hay de la vena puede ser por factores mecánicos, como lo que hemos conversado, eventos netamente en relación a sus hábitos, a la forma como se conducen en cuanto a su desempeño, y también en relación a que si se vence o no algunos factores antigravitacionales, consumo de medicamentos, ¿no es cierto? Y que al final lo que va a provocar es este edema. Si es bilateral, sospechen en insuficiencia venosa periférica. ¿Puede haber insuficiencia venosa de un solo miembro? Sí puede haber, pero es menos frecuente. Generalmente es bilateral a predominio de un miembro, pero generalmente es bilateral. ¿Puede haber insuficiencia arterial bilateral? Sí puede haber, por supuesto, pero a veces hay lesiones más críticas en una arteria, y por lo tanto la que sufre más es una arteria, pero generalmente es una alteración sistémica, es bilateral. ¿Qué evento puede darme solamente en un solo miembro como patología de la arteria? Cuando hay émbolos, cuando hay un émbolo o hay una arteriosclerosis mucho más marcada en una arteria, con lesiones críticas en las cuales se va a expresar fundamentalmente en una sola arteria. O de pronto es un fibrilador con arritmia cardíaca que manda émbolos y en uno de esos enviado hacia la arteria tibial, peronea, y provoca un stop de flujo sanguíneo hacia el nivel distal. Y en el caso de la vena, ¿cuándo podría ser unilateral? ¿Qué casos venosos, qué patologías venosas pueden ser unilaterales? Generalmente cuando hay trombosis venosa profunda, ¿no? Que generalmente en medicina siempre hay que hablar por frecuencia, por prevalencia, por más esto, pero en realidad en medicina nada está dicho. Pero más frecuente es que sea unilateral. ¿Okay? Entonces, hay que incidir dentro de la historia clínica, hay que incidir en estos temas, en este tipo de recolección de datos para orientarme hacia dónde me voy, ¿no? Lógicamente que la clínica me va a ayudar muchísimo a poder saber si es arterial o es venoso, pero los factores de riesgo, los antecedentes, van a ser como puntos de quiebre importantes para poder lateralizar mi diagnóstico hacia uno o hacia otro lado. Entonces, cuando nosotros tenemos estos eventos, evidentemente tenemos que complementar con el examen físico. El examen físico va a ayudar mucho a definir hacia qué
lado estamos. Entonces vamos a irnos por la primera patología, que es la insuficiencia arterial periférica o la insuficiencia venosa periférica. Ambas pueden presentar dolor. Ambas pueden presentar calambres. Ambas pueden presentar parestesias. ¿Saben lo que son parestesias? Van a ser alteraciones de la sensibilidad distal, ¿no? Ambas pueden presentar úlceras. Entonces, si ambas pueden presentar lo mismo, ¿cómo es la diferencia? Pues bueno, dependerá de cómo se presente la caracterización de cada una de ellas, ¿no? En el caso de las arterias, la forma del dolor es un dolor de tipo como si fuera una angina en la pierna. ¿Qué significa eso? Que es un dolor tipo presión y que se va a desencadenar con el esfuerzo. ¿Y por qué se desencadena con el esfuerzo? Aumenta la presión. Porque la fisiopatología del dolor en el caso de la arteria es por hipoperfusión. Cuando falta oxígeno, cuando falta flujo, ahí genera dolor. Entonces, por eso es que la forma como le duele al paciente que tiene un problema arterial va a ser de esta naturaleza. Camina y de pronto aumenta la demanda de oxígeno de ese músculo y entonces se detiene por un gran dolor que lo refiere en la zona donde está teniendo la lesión crítica. Se detiene, reposa y luego se le va pasando el dolor y vuelve a caminar. Y vuelve a caminar y otra vez tiene el dolor, se vuelve a parar. Tiene sed de dolor, como cede y tiene que llegar a su destino, sigue caminando. Y otra vez aparece. Entonces, a eso se llama claudicación intermitente. Entonces, la claudicación intermitente es prácticamente un tipo de dolor o una caracterización del dolor que tienen los pacientes con insuficiencia arterial periférica. Mientras que el dolor de tipo venoso es un dolor que es más pesadez, es un dolor medio inespecífico, a veces medio hincada, a veces tipo pesadez, a veces tipo ardor, quemazón, ¿no? Tiene más área de dolor, se acompaña muchas veces de procesos inflamatorios de las varices que a veces pueden acompañar, con flebodinia, con varices, con proceso inflamatorio alrededor de esa zona donde le está doliendo, ¿no? No es necesariamente con el esfuerzo, sino se acompaña o se presenta cuando tiene grandes caminatas o grandes sobreesfuerzo, ahí recién se presenta. Es un dolor que también, a diferencia del paciente arterial, en el paciente arterial con las piernas colgadas, ¿aumentaría el dolor o calmaría el dolor? ¿Ustedes qué piensan? Con las piernas colgadas, ¿aliviaría o no? ¿Aumentaría? No, alivia. Más bien cuando lo elevas, exacerba el dolor. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que quiere es aumentar el flujo sanguíneo hacia abajo. Entonces, por lo tanto, si es que tú le elevas la pierna, más bien se va a recrudecer y hacia abajo va a calmar el dolor. En cambio, en el venoso, ¿aumenta con las piernas arriba o disminuye? En el venoso disminuye con las piernas arriba. ¿Por qué? Porque está favoreciendo el drenaje, el retorno venoso, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen problemas en las venas van a mejorar ese cuadro. En cuanto a los calambres es igual, los dos van a tener ese tipo de sensación de calambre. Los hormigueos también van a tener parestesias tipo hormigueos, tipo como si estuviera caminando, digamos, una sensación, digamos, muy
que no es agradable hacia el tacto, ¿no? Pero la fisiopatología es diferente. En el caso del venoso, netamente es por la distrofia cutánea que presenta a nivel de la cutánea y de los capilares cutáneos, mientras que en el caso de la arteria, las parestesias está porque también hay alteración del flujo sanguíneo en el vasa nervorum. Entonces, por lo tanto, también hay hipoperfusión a esas zonas y produce la disestesias en relación a eso, ¿no? Entonces, es el componente completamente diferente. En cuanto a las úlceras, la úlcera de una arteria, provocada por una arteria, por insuficiencia arterial, va a ser una úlcera limpia. Es una úlcera en donde se define bien los bordes. Es una úlcera que hay tejido de granulación. Es una úlcera donde la piel puede estar sin vellos por la hipoperfusión periférica, pero sin embargo es una piel que es más o menos conservada. Mientras que la úlcera venosa es una úlcera que es con distrofia dérmica, hiperpigmentación alrededor, hay digamos sequedad de la piel, hay hiperpigmentación, hay distrofia, los bordes son irregulares, son sucios a veces, ¿no? Tienen el aspecto sucio. Y otra cosa muy importante, de que casi siempre la úlcera varicosa puede ser un poco más dolorosa que la úlcera arterial, ¿no? Entonces, miren cómo, a pesar de que podemos ver en el examen físico algunos datos, tenemos que entender la fisiopatología para poder realmente, en base a eso, comprender mucho mejor por qué se presenta tal o cual. Ahora, ¿quién tendrá alteraciones en el pulso? ¿La enfermedad arterial o la enfermedad venosa? La enfermedad arterial, ¿no es cierto? La enfermedad arterial. Entonces, eso es lo que nosotros, digamos, podemos decir en cuanto a la primera patología, que es las insuficiencias, ¿no? Insuficiencia arterial periférica e insuficiencia venosa periférica. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico semiológico que podríamos hacer? En el caso de la insuficiencia arterial, algo a la vista que podemos hacer, además de hacerle su valoración de pulsos, está en hacerle el índice tobillo, ¿no? En este caso, brazo-tobillo. En este caso, índice brazo-tobillo, lo que ustedes van a hacer es tomar la presión arterial en el brazo derecho y también tomar la presión en el brazo izquierdo. Entonces, de ambos brazos, el que tenga mayor presión, ese va a ser su presión arterial sistólica referente, que va a ir en un denominador. ¿Y quién va a ir en el numerador? La presión de la arteria de los miembros inferiores, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer a nivel netamente del miembro inferior derecho o izquierdo, y la presión sistólica de la presión arterial del miembro inferior lo van a colocar en el numerador, y en el denominador la presión sistólica del que tuvo mayor presión entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, y eso les va a dar un índice, y ese índice les va a decir dónde hay una, digamos, alteración en el flujo justamente a nivel distal. A menos, digamos, a parámetros menor de 0.8 para abajo, más insuficiencia arterial, ¿ya? En el caso de la insuficiencia venosa, ¿qué parámetros tenemos? Podemos utilizar, por ejemplo, una prueba que es con el esfingomanómetro, sino con la liga. Se coloca una liga alrededor del muslo, y alrededor de este muslo se ve si es que se colapsa o no se colapsa, o se enciende más arterias colaterales. Venas colaterales, y en base a eso se ve si es que hay presencia o no de algún flujo, digamos, en la cual no ha sido compensado con, digamos, la presencia de venas colaterales sobre esa insuficiencia venosa, ¿no? ¿Cuál es otra patología que se tiene con respecto a las enfermedades arteriales y los problemas venosos? Es, como le dije, en el caso de la arteria, la embolia arterial periférica, y en el caso de la vena, la trombosis venosa profunda,
En el caso de la embolia arterial periférica, generalmente responde a pacientes que tienen patología cardiovascular conocida o una cardiomiopatía con presencia de coágulos dentro de la cavidad o presencia de una arritmia cardíaca en la cual ha provocado un embolo hacia la zona distal y el episodio es brusco. Es brusco con cambios galopantes, de cambios en la coloración, cambios en la temperatura local, aumento del dolor y cambios que pueden ir desde la cianosis hasta la necrosis. En el caso de la trombosis venosa profunda, el evento podría ser brusco, pero también podría ser insidioso. Y acá hay algo muy característico que es el signo de la pedrada. En el caso del signo de la pedrada, hay el paciente está caminando y de pronto siente como si lo hubiesen agarrado a pedradas. Realmente la zona de la pantorrilla o del muslo, en la zona donde ha ocurrido el stop de la trombosis, del coágulo, por el coágulo, y entonces el paciente refiere un dolor intensísimo que lo obliga a detenerse y casi minutos a horas después comienza a incrementar el volumen de la zona de la pierna, a veces con aumento de la temperatura local y que además de eso puede provocar una alteración de manera secundaria hacia la zona de la perfusión de tejidos, porque cuando aumenta bruscamente el volumen a nivel intersticial también está colapsando a nivel de los capilares arteriales y pudiera en algunos casos, no es lo frecuente, menos mal, provocar algunos problemas en la coloración de la piel. ¿Cómo detecto una trombosis venosa profunda? Lo detecto a través de dos signos, el signo de Hollow y el signo de Hohmann. En el signo de Hohmann, lo que voy a hacer es una dorsiflexión del pie y al momento que hago la dorsiflexión del pie, va a generar dolor en la zona de la pantorrilla o del muslo donde esté el stop de la obstrucción por el coágulo venoso. Y en el signo de Hollow, lo que voy a hacer es una digitopresión de la zona de la pantorrilla o la zona del muslo y lo que voy a reproducir es provocar mayor stop. Y el coágulo está provocando un stop en el flujo. Y si encima le provoco un aumento de esa presión, entonces va a generar mucho más dolor. ¿Sí? Bueno, en realidad ya está hecha la clase. Pero les voy a solamente pasar acá unos datos que de repente quiero precisar. Todo eso ustedes lo pueden, nunca se olviden que además hay otros cambios indirectos de la piel que tienen que considerar de que me está hablando de una enfermedad colateral, digamos, que está presente, ¿no? En el caso del paciente. En el caso de la vena, decíamos que hay influencias centrípetas e influencias centrífugas y que cuando se hay un desbalance entre ambas, entonces lo que va a haber es que va a favorecer más bien el flujo hacia abajo y eso hace de que haya la incompetencia venosa y por lo tanto la éstasis hacia abajo, ¿no? Los síntomas venosos son los mismos que los síntomas arteriales, excepto el edema que es característico de la parte venosa y nunca se olviden, además de lo que hemos mencionado, que los signos, además de ver los cambios tróficos de la piel, es la presencia de los varices, de los trayectos varicosos, tortuosos, que a veces se pueden inflamar y da una tercera patología de las enfermedades venosas, que es las tromboflebitis o las flebitis, inflamación de la pared de las venas, en la cual lo que hay es cambios flebóticos con calor, rubor, dolor, edema, incremento de volumen en la zona que corre el trayecto de esa vena. Y acá hay dos eventos importantes, que es la flegmasia alba dolens y la flegmasia cerulea dolens. ¿Qué cosa es? Acá sí me voy a detener, y por eso estoy presentando la lámina, porque después el resto ya se los he explicado. Es cuando ustedes tienen una trombosis venosa profunda, les decía que en algunos casos, muy pocos, lo que puede haber es signos de cambio de coloración y frialdad
como si fuera un arterial, siendo venoso, habiendo sido originado como si fuera un problema netamente venoso, con stop venoso, con coágulo a nivel, un trombo dentro de la vena. Entonces, ¿qué cosa es la flegmasia celular dolens? Viene a ser una forma grave de trombosis venosa profunda, en la cual los trombos bloquean súbitamente las venas de la extremidad con compresión de las arterias que están a su alrededor, provocando y causando isquemia. Entonces, la forma de presentación son dos: la flegmasia alba dolens y la flegmasia ceruleum dolens. En el caso de la flegmasia alba dolens, tengo la trombosis venosa profunda, pero con venas colaterales permeables. Entonces, esto es una fase pálida. Mientras que la ceruleum dolens, acá va a comprometer también a las venas colaterales, provocando una fase cianótica. Entonces, la ceruleum dolens puede tener una fase reversible, mientras que cuando ya esto se establece como tal y hay isquemia distal, va a provocar una gangrena. Generalmente cuando ustedes hablan de gangrena, casi siempre la palabra gangrena es arterial, pero es en esta patología, en la flegmasia ceruleum dolens, cuando no es controlada, cuando no es advertida, cuando no es tratada, puede provocar la gangrena venosa, que ya es irreversible. ¿Dónde se asocian o cuáles son los factores de riesgo que pueden provocar esto? Cuando hay una enfermedad maligna, un cáncer, cuando hayan sido sometidos a algún cateterismo, porque son usuarios de heparina o porque tienen trombocitopenia, generalmente es de inicio súbito con edema y cambio de coloración, y puede llegar a un extremo de alteraciones dentro de lo que es las manifestaciones, que es el shock, ausencia de pulso, frialdad distal y la gangrena venosa que se presenta. En cuanto a los calambres, las úlceras que ya las hemos mencionado, recuerden, las úlceras venosas son úlceras con gran distrofia de la piel, hiperpigmentación, acartonamiento de la piel, y generalmente son maleolares o perimaleolares. Muchas veces dicen que es de tipo interno. En el caso de las pruebas, estaba la que decía, la prueba de Pertec, en la cual ustedes pueden tener una, digamos, liga alrededor de la zona muy proximal del muslo, y de acuerdo a la aparición o desaparición de las varices van a ver si es que hay incompetencia valvular, y esto ayuda mucho para la programación quirúrgica de los pacientes cuando consultan por estos problemas en la especialidad de cirugía vascular. En la trombosis venosa profunda no se olviden de utilizar el signo de Hoffman en la dorsiflexión y el signo de Olo, que viene a ser la tensión de la zona del macizo muscular. El signo de Lowenberg, que también con la insuflación del esfingómetro va a permitir saber si es que hay dolor, porque la reproducción de dolor implica de que hay un compromiso venoso. En el caso de las arterias, así como habían factores centrífugos y centrípetos en la vena, aquí lo que hay que siempre estar pendiente es, uno, el volumen, la capacidad de distensibilidad, la compliance, que tiene que ver ese vaso arterial, ¿no? Hablábamos de la fisiopatología, que es la arteriosclerosis fundamentalmente, y el flujo con lugares críticos, y cómo el dolor tiene una caracterización que debemos de tomar en cuenta para saber que es un problema arterial, que generalmente en los problemas arteriales crónicos va a haber lo que nosotros llamamos la claudicación intermitente, y que tipifica muy bien este tipo de patologías, que también se presentan calambres, y sobre todo cuando hay el reposo, y también puede ser diurno nocturno, y que va a tener alivio cuando cuelguen las piernas, ¿no? Ya le decíamos por qué. Las parastesias, que también es una manifestación clínica, que les dije que la fisiopatología es distinta entre unas parestesias de origen venoso y las parestesias de origen arterial. Acá las úlceras, en el caso de las arterias, son úlceras limpias, la piel no es tan distrófica como las venosas, son más definidas los bordes, a diferencia de las venosas, y generalmente se encuentra en el malleolo externo, mientras que las úlceras venosas se encuentran más en el malleolo interno, y pueden terminar con cuadros de necrosis en las zonas distales.
La evaluación de los pulsos es netamente obligatorio en el caso de las arterias y cuantificarlas siempre por amplitud. Bueno, eso es lo que tengo para ustedes.